Empezar, como siempre, con una pequeña oración, pidiéndole al Señor que nos dé su Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú que eres nuestro Padre, nos ponemos en tu presencia, nos ponemos en tus manos. Envíanos tu Espíritu. Llénanos de Él, empapa nuestro corazón de su presencia, que pueda actuar con mucha libertad en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy vamos a ver justamente cómo el Espíritu Santo se va a servir de este medio, que es la Virgen María, para llegar a nuestros corazones, para darnos la presencia de Jesús. ¿Se acuerdan de las 5 cosas que me dan la presencia objetiva del Señor? La Eucaristía y los sacramentos. La oración. No, ya está mal. La palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor dice: si alguien me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él, oraremos en Él? ¿Sí? Ahí está. También, ¿cuál otro? La Virgen María, cuando dice San Juan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo carne en ella y habitó entre nosotros por Él. Nos faltan 2. La caridad fraterna, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, y el Señor dice: pues lo que hacen a uno de sus pequeños, a mí me lo hacen. Cuando acogen al que yo envié, a mí me acogen, y el que me acoge, acoge al Padre que me ha enviado. Entonces, la caridad fraterna, la acogida del otro, el servicio al otro. Y, por fin, que ese es un poco más difícil, que son los mandamientos de Dios, ¿no? La obediencia a la voluntad de Dios. El que guarda sus mandamientos, nos dice San Juan, Dios permanece en él y él en Dios. Ahí les dejo repasarlo, aunque era en una clase anterior. Hoy, entonces, nos vamos a enfocar en la Virgen María, ¿sí? Y les puse esa frase de San Lucas que todo el mundo pues conoce, ¿no? Cuando el arcángel Gabriel viene a ver a la Virgen y dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Virgen María, que acoge profundamente en su vida, en su corazón, el Espíritu Santo, y que hace que Jesús se puede encarnar en ella. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué Dios me da una madre? Ahí también les recomiendo mucho 2 libros, o 3, bueno, 2, ¿sí? Los 2 de Scott Hahn, ¿sí? Scott Hahn. Hahn es H-A-H-N, ¿sí? Uno que se llama Roma Dulce Hogar, que se lee como una novela, y otro que se llama La fe es razonable. Y en los 2 trata el mismo asunto. Es decir, en el primero trata de cómo
Él se casó con una chica, se hicieron pastor anglicanos y estudiando la Biblia descubrieron que era en la Iglesia Católica que más se daba razón de la profundidad de la palabra de Dios. Y entonces llegaron justamente a Roma y un hogar, ¿no? Y la fe razonable pues es igual, pero no contado tanto con tanta novela de que uno va, que el otro no, sino así de algo más estructurado, más, ¿cómo decir?, más preciso, pero también un poco más seco, ¿no? Pero sobre lo mismo. Y hay capítulos enteros justamente sobre la Virgen, sobre el encargo de Jesús a Juan, sobre el Apocalipsis, sobre etcétera, para, como decir, fundamentar justamente la palabra de Dios, ese lugar de María para nosotros. Entonces, no lo voy a platicar hoy. Eso pueden ir en esos como decir, libros y lo van a encontrar. Está muy, muy bien explicado, ¿sí? Aquí quiero saber por qué el Señor nos da una madre. ¿Por qué el Señor nos da a la Virgen María como madre? A ver. Ideas. Porque nos da consuelo. Muy bien. Porque es la madre de Dios. También. Muy bien. Porque hay en un ser humano, o sea, en un ser humano, que aunque ella nace sin pecado, es un ser humano como nosotros, ahí vemos el camino que tenemos que seguir para ser como Cristo. Exacto, pero Jesús también es plenamente humano. Ah, sí, pero también plenamente divino. También. Yo digo que ya nos va a ayudar a aplastar la cabeza De la serpiente. Ajá. Nos enseña el servicio y al hijo le enseña su espiritualidad. Ajá. Todo eso es muy verdadero, ¿no? Es la madre de Dios y Dios nos da su madre, Dios permite que esa madre nos enseñe. Pero ven, una madre pues sí hace muchas cosas para mí, me da de comer, me cuida cuando estoy enfermo, me ayuda a crecer a nivel espiritual, me ayuda a muchas cosas, ¿sí? Pero hay mucha gente que podría hacer lo mismo, ¿sí? Hay enfermeras que me pueden cuidar cuando estoy enfermo, hay gente que me puede dar de comer, voy a los taquitos del camellón y ya me dan de comer, ¿sí? No tan rico como los de mi mamá, pero ahí, a pesar de todo, sí, hay gente que puede cuidar de mi educación, de mi crecimiento hasta espiritual, mi catequista, mis profesores, todos ellos pueden hacer lo que hace mi mamá, ¿sí? La única cosa que justamente mi mamá hace y que ellos no hacen de la misma manera es que primero ella me da la vida, ¿sí? Y todavía de una manera un poco más fuerte iba a decir que mi papá. A mi papá me da la vida también, pero iba a decir mi mamá me da de su vida, ¿no? Durante 9 meses, pues es su vida que alimenta la mía, ¿sí? Y hay entre ella y yo, pues algo que no es solo que ella me entiende, que ella me ve, sino que ella, como decir, me siente de cierta manera, ¿no? Cuando, muy bello, cuando un bebé nace, pues la primera vez que lo ve su papá, ahí como que dice, ¿será mío? ¿No será mío? ¿No será mío? ¿Sí? Mientras que para la mamá, pues no hay ni la sombra de una duda, ¿sí? Y también el primer día que el papá tiene que cambiarle los pañales, ¿no? Dice, bueno, ahí está repasando la clase que tuvo en internet, ¿no? Primero las patitas, después le quita el pañal, después mientras que para eso es instintivo, ¿no? Y va a ser igual, hay una comunión de vida entre un hijo y su mamá, pues que es muy especial, porque justamente pues me da la vida, no solo me da la vida, sino me da su vida. Y también llena esa vida de amor, ¿sí? Sí, todos me pueden dar de comer, me pueden cuidar, me pueden, ¿cómo decir?, ayudar a crecer, etc. Pero lo que los demás hacen por dinero, pues mi mamá lo hace gratis, ¿no? Mi mamá es la que justamente llena todas esas cosas de amor,
¿no? Es la que va a hacer que todas esas cosas día tras día sean no en sí, no las vea en sí, sino las veo como signos, como concretizaciones de un amor, ¿no? Cuando me voy de casa a los 19 para ir con los hermanos y que de repente ya nadie me plancha mi hábito, que nadie me lava mis cosas, que nadie me hace los platillos que yo quería, ahí me doy cuenta de un jalón, que wow, pues sí, mi mamá todo eso lo hacía, pero primero lo hacía mejor y segundo, además lo hacía como signo de su amor para mí. Había llenado mi vida, había llenado todas esas cosas sencillas durante tantos años de un amor que después ya no encuentro en otra parte. Y entonces, pues el Señor me da una madre para enseñarme justamente a dejarme llenar por la presencia de vida y de amor de Dios, ¿no? Me da su madre para que cada cosa de mi vida pueda no ser solo una dimensión en sí, sino algo que se llene del amor de Dios, ¿no? Que todas las cosas tan sencillas que voy a tener que hacer 10,000 veces en mi vida, pues no haya una que escape al amor de Dios, sino que todo eso se llene poco a poco, con ese amor que el Señor me tiene. Y ven, la primera, ¿cómo decir? El primer papel que va a jugar justamente la Virgen María conmigo es que me va a hacer entrar en la intimidad con Jesús. Me va a hacer entrar en la contemplación del rostro de Jesús. Se me olvidó ponerles un texto muy bello de Juan Pablo II a los jóvenes, que decía que ustedes acérquense a María, ella va a formar en ustedes un corazón contemplativo. Luego voy a ver si se lo pongo la próxima vez, porque realmente eso, esa intimidad que la Virgen vive con Jesús, esa es la que me va a enseñar a vivir, ¿sí? Y ahí, ven, esa, ¿cómo decir? Va a empezar por esa dimensión de la confianza, ¿no? Sin la Virgen, yo puedo ver a Jesús en la cruz y me puede dar miedo, ¿sí? Yo puedo ver las exigencias de Jesús y me puede dar mucho miedo. Yo cuando veo al Señor en los brazos de María, ¿de qué voy a tener miedo? A lo que dice Santa Teresita, ¿cómo le podría tener miedo a un Dios que para mí se hizo tan pequeño? ¿Sí? Y la Virgen es justamente la que me va a dar, ¿cómo decir?, esa confianza radical en Jesús, ¿no? Porque ella no puede verlo de otra manera que como su hijo, ¿sí? Por más que sea su Dios, pues es su hijo. Por más que pida cosas, es su hijo, ¿sí? Y entonces hay una confianza entre su corazón y el corazón de Jesús, que es justamente lo que ella me va a permitir descubrir, ¿no? Que yo no le puedo tener miedo a Jesús, porque justamente es su hijo, ¿sí? Es su hijo. A un momento estuvo y ella le tuvo que cambiar los pañales, ella le tuvo que dar de comer, ella le tuvo que cuidar, ¿sí? Y entonces ven, ahí ella, como decir, esa pequeñez del Señor está inscrita en ella, ¿no? Ella, como su hijo, también sabe que su hijo no puede estar en contra de ella los llevó, ¿sí? Y entonces como que ella y él, pues es lo mismo, ¿sí? Y que, iba a decir de la misma manera que él se formó en su cuerpo, en su corazón, pues iba a decir siempre que va a actuar, va a ser desde dentro, ¿no? Con naturalidad que no es violenta, ¿sí? Y entonces me va a permitir tener una confianza increíble en la bondad y la ternura de Dios. Me va también permitir esa ternura,
¿sí? No solo ver a Jesús así, voy a decir, de lejos, ¿no? Sino poder justamente, porque sé que no me va a dañar, no me va a violentar, poder dejarme enamorar de Él, ¿no? Poder verlo como el hijo de mi madre, ¿no? Y entonces como mi hermano, y con toda justamente la dulzura que eso puede implicar. Y ahí hay una cosa que es capital. ¿Se acuerdan lo que le dice su prima Isabel? Bienaventurada eres tú, porque creíste en lo que te fue dicho de parte del Señor, ¿no? Ella cree, ¿sí? Ella justamente desde el principio hay este vínculo de confianza en que ella cree en el amor de Dios, ¿no? Y cree en el amor de Dios que justamente se va a encarnar en ella, ¿sí? Cree que a pesar de su pequeñez, Dios justamente vio esa pequeñez y que Dios justamente viene a colmarla de su amor, ¿no? Y que eso pues es su hijo. Su hijo para ella, cada vez que lo ve, es justamente pues el amor de Dios encarnado en ella, por ella. Después, la segunda que me da es justamente esa contemplación. Me permite ir más allá de las apariencias. Ella cada vez que ve el rostro de Jesús, ve a Dios, ¿sí? Ella cada vez que le da de comer, pues ve que no está solo dando de comer a alguien, está dando de comer a Dios, ¿no? Entonces es capaz de descubrir justamente bajo las apariencias de todas las cosas tan sencillas de su vida con Jesús, pues la presencia amorosa de Dios, ¿no? Y de ver justamente que toda su vida, que puede parecer tan corriente y tan igual que todas las demás vidas, pues tiene una bomba atómica en el centro, ¿no? Tiene algo que la hace totalmente extraordinario, totalmente diferente, ¿sí? Porque justamente debajo de esas cosas que son tan normales, pues hay algo que ni se podía imaginar, ¿sí? Y ella me va a permitir entrar en justamente esa admiración, ¿no? Descubrir cuando Dios está, de ver cómo su presencia transforma, transforma todo, ¿no? Y hasta va a transformar la humanidad, ¿no? De ver a Dios en los ojos de Jesús, pues es algo que hace que yo veo al hombre como jamás hubiera podido ver el hombre de otra manera. Y entonces como decíamos en la primera parte, me permite acoger a Jesús en todas las cosas normales de mi vida, ¿sí? Ella va con su prima Isabel, pues se lleva a Jesús. Ella va a Belén, se lleva a Jesús, ¿sí? Ella va al trabajo, se lleva a Jesús al trabajo. Ella va a ver a su suegra, la María José, pues se lleva a Jesús también, ¿no? Aunque de vez en cuando se me hace que, bueno, lo bueno es que es inmaculada, ¿no? No le quiso hacer nada a su suegra, si no, hubiera dejado a Jesús a la casa, ¿no? Pero ven, quiere decir que todo lo que vio, pues ella lo va a llenar con la presencia de Jesús, ¿sí? Y va a hacer que poco a poco el Señor se encarne, ¿verdad? Que poco a poco, en lugar de tener como dos planos paralelos, ¿sí? La presencia de Jesús empape, ¿no? En lugar de tener, al principio, de vez en cuando hacemos nuestro trabajo de manera muy cristiana, a veces que hacemos una pequeña oración al principio, una pequeña oración al final, y con eso dijimos pues ya santificamos el trabajo, ¿no? Pero ahí todavía son dos planos que son muy paralelos, realmente. Se va a hacer cristiano un trabajo cuando, además de todo eso, realmente la presencia de Jesús va a transformar la manera en que voy a trabajar para que sea un servicio, para que sea justo, para que sea para el reino de Dios, para todo eso, ¿no? Y ella, como buena madre, justamente, pues es la que me va a ayudar
hacer que todo eso no se quede ahí, pues, a distancia de este amor, sino que ese amor se apodere de todo eso. Y también me va a dar algo que es capital, que es la atención a la presencia, la atención a la persona. ¿Ven? Hay mucha gente que va a ir a ver a Jesús. Es increíble el número de gente que va a ir a ver a Jesús. Y sin embargo, la mayoría ni supo quién era Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque unos van a verlo por los signos. ¿Ah? Y es muy bello, pueden tomar el Evangelio de San Juan y van a checar. En el Evangelio de San Juan, cada vez que hay alguien que viene con Jesús, la primera cosa que hace Jesús, lo corrige sobre la manera en que él está viendo a Jesús. Viene Nicodemo a ver a Jesús y Nicodemo quiere hablar de señales. Jesús le dice, no, los señales no es la pregunta. La pregunta es nacer de nuevo. ¿Sí? No es lo que se ve y que wow y que no. No es el poder de hacer milagros. No son los carismas. No. Es la fe que me hace nacer como hijo de Dios. Es mi vida como hijo de Dios. Y de hecho, el Concilio Vaticano II lo volverá a decir cuando dirá que la santidad se arraiga en el bautismo. Es vivir mi vida de hijo de Dios. ¿Sí? No más y no menos. ¿Sí? Y entonces todo eso le decía sí. Y entonces ella igual, ¿ven? Me enfoca en Jesús. Otros ejemplos, por ejemplo, la samaritana va con Jesús y dice, no, debe ser un presumido de primera y no se va a bajar hasta mí, ¿no? Y el Señor justamente la va a corregir. Si supieras el don de Dios, ¿no? ¿Y quién te dice, dame de beber? Tú le hubieras pedido y te hubiera dado agua, ¿sí? Otros quieren ver una señal, Herodes, etc. Igual, el Señor no les va a decir nada. Otros quieren un Mesías que los diga. Pues no. Porque justamente no es lo que viene a hacer el Señor que es importante, ¿no? Sino es que es el Señor lo que es importante. La cruz no es algo que el Señor haga. La cruz es el Señor que se entrega. Es el Señor que entrega su persona, su corazón. Y por eso esta es la herida del corazón de Jesús. Va a mostrarme que no es algo que vino a hacer el Señor para pagar la deuda. No. Es el Señor mismo que se entrega. ¿Sí? Y la Virgen es justamente ella le vale que el Señor haga milagros o no, o que, pues, ahí como que no es su problema es que el Señor es su Hijo. ¿Sí? Y que haga o que no haga, que logre o que no logre, que fracase o que no fracase, pues no le importa. Lo que le importa es que es su Hijo y que lo haga porque es su Hijo. ¿Okay? Lo que le importa es la persona. ¿Sí? Y es igual, ¿ven? Cuando hay en una familia de vez en cuando pues nos peleamos y quiere decir, no, es que él empezó, no, es que él me pegó, y al final, ¿qué nos dice nuestra mamá? Dice, no, pues, a ver, aún si tiene la razón, pues reconciliar, ¿no? Es culpa. Lo que cuenta, me recuerda que lo que cuenta es la persona, no es lo que hace. Esto. Y entonces ven cómo podemos concretar eso para nuestra vida. Ahí, alguna cosa que es muy bella es justamente poder hacer como comparaciones, ¿no? De ver cómo la Virgen ve a Jesús y cómo yo veo a Jesús. Cómo ella le habla, cómo yo le hablo. ¿Qué es lo que ella compartió con él? ¿Y qué es lo que yo comparto con él? ¿Sí? ¿Qué es lo que me da miedo de él? ¿Y qué es lo que a ella le hubiera podido dar miedo de él? ¿No? Y ahí, ¿ven? Es muy importante. ¿Se acuerdan en San Mateo en el capítulo 12? Ahora ya no me acuerdo si es en San Mateo
San Lucas. Porque hay uno que dice que el que hace la voluntad de Dios, ese es para él un hermano, una hermana, una madre. Y en el otro evangelista dice, el que escucha y guarda la palabra de Dios, ese es para él mi hermano, una hermana, una madre. ¿Sí? Entonces el que dijo luego el de la palabra es el que me interesa, ¿no? Para ver justamente si yo tengo que ser madre de Jesús, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Cuál es esa intimidad? ¿Cómo es que puedo sentir la misma intimidad que la Virgen sintió con Jesús en el alimento? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es mi confianza? ¿Ven? Ahí hay una comparación muy bella. Y hay otra comparación que podemos hacer también muy bella, que es con nuestros amigos. ¿Sí? Descubrir, pero si Jesús justamente debe tener conmigo, yo debo tener con Él esa intimidad, ok, pues entonces, pues justamente, ¿cómo le hablo a mis amigos? ¿Cómo les hablo a mis amigos? ¿Qué es lo que comparto con ellos? ¿Le hablo igual al Señor? ¿Comparto igual con Él? Hago, ven, de vez en cuando hay unas cosas de nuestro día o unas cosas de nuestras vacaciones que son como así nuestros momentos de placer, ¿no? Veíamos con el padre Mario que justamente el placer no es malo, al contrario, solo tiene que estar enfocado, pero sin placer no puedo seguir en mi vida, ¿sí? Los pequeños momentos de placer, ¿sí? En mi vida, en mi día, en mis vacaciones, de vez en cuando los comparto con el Señor, ¿eh? O solo comparto con Él cuando estoy de rodillas así en la iglesia, ¿no? Es muy importante eso, ¿eh? Yo creo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, el día de desierto, que podemos levantarnos a la hora que queramos, bueno, razonablemente, ¿sí? Pues ahí es el día en que podemos tomar el cafecito así cada quien tranquilo por su lado, ¿no? Y a mí es uno de los momentos más felices de mí, ¿sí? Cuando uno empieza a abrir los ojos, pero que no está tan presionado por lo que hay que hacer, porque es desierto, y que entonces puede saborear su cafecito así, que huele rico y todo. Y ahí, hasta que un día me dije, pero ¿por qué lo tomo solo? ¿Por qué no lo comparto con el Señor? ¿No? Porque pues, de verdad que mejor solo que mal acompañado, pero también, pues, mejor bien acompañado que solo, ¿sí? Y ahí, de poder compartir un momento agradable, platicando con el Señor, escuchando al Señor que me dice que me ama, platicando con Él de qué vamos a hacer en el día, pues es seguramente uno de los momentos que más me hizo descubrir el amor que Dios me tenía, que en muchas horas de oraciones, ahí de pie o de rodillas en la capilla, ¿sí? Porque ahí, pues justamente hay algo en que realmente sí comparto con mis amigos, y ahí para mí fue esa encarnación en la amistad con Dios, ¿no? Hay momentos en mi vida que son tan importantes, o lugares a que fui, ¿sí? Y que me recuerdan la amistad de uno con otro. Hay lugares que me recuerdan el amor que Dios me tiene. Hay momentos de mi amistad con Dios que quedan grabados como que allí sellamos un pacto de misión y para siempre, ¿sí? Todas esas cosas que, ¿cómo decir? Son importantes en mi vida de ¿cómo se llama? Mi vida de amistad con los demás. Tengo confianza para decirles cosas a mis amigos y a veces cosas que pues no son tan buenas, ¿sí? ¿Por qué tengo confianza de que no me van a juzgar? Tengo la misma confianza con Dios, que esas cosas que yo hice que no son tan buenas no me juzga. Me digo, no, mientras no me confieso, vivo en la angustia, ¿sí? Pienso que uno de mis amigos puede ser más misericordioso conmigo
que Jesús? ¿Sí? ¿Ven? Son preguntas que son muy, ¿cómo decir?, muy importantes. Pido a mí consejos a mis amigos, ¿no? Le pido consejo a Jesús. ¿Sí? Mis amigos me alegran cuando vienen, pues la presencia de Jesús también es fuente de alegría para mí. Son pequeñas preguntas que son muy interesantes y que valen la pena para usted ver que si no, pues entonces, pues en lugar de ir a correr solo, pues ¿por qué no invito a Jesús conmigo? Si en lugar de vivir tal o tal problema solo, ¿por qué no le invito a vivirlo conmigo? ¿Sí? Y poco a poco tener esa intimidad con Él. ¿Sí? Y ahí la Virgen justamente es la que me recuerda, ¿no? Como cuando voy al cine, ¿no? Me dice, ay, pues sí, invita a tu hermano. Ay, y uno dice, ¿no? Porque, y ahí es igual, me dice, ay, no te olvides de invitar a Jesús, ¿no? Para que Él pueda también estar presente y tomar posesión, pues, de esto que vas a hacer, que es tan normal, tan corriente, tan cotidiano, porque justamente si le pones a Jesús, se puede transformar completamente. La segunda cosa que la Virgen me va a ayudar mucho es guardar la palabra. Guardar la palabra, y hoy va a ser el tema quizá más profundo que vamos a tratar. Se nos dice varias veces en el Evangelio de Lucas que María guardaba, y les puse el verbo en griego porque dice guardaba con cuidado estas cosas, estas palabras de Jesús, y las repasaba en su corazón, ¿no? No es que tanto las meditaba, no se dice eso, se dice que las repasaba. Es decir, que escucha algo o ve algo y lo vuelve a guardar, ¿no? Lo vuelve a repasar, lo vuelve a... Después, claramente, de vez en cuando pues, los medita, pero veremos que no, la meditación no, ¿cómo decir?, no saca todo lo que significa la palabra repasar. Pero entonces, ¿para qué? ¿Para qué guardaba la Virgen la palabra de Jesús en su corazón? ¿No? Si acaso, pues es que Jesús iba a hacer un examen, ¿no? A ver, mamá, ¿qué dije hoy? O que si acaso, pues, ¿cómo decir? Si los discípulos, los apóstoles se reunían juntos y decían, ay, ¿qué dijo Jesús ese día? Que de repente todos así se voltean hacia la Virgen y la Virgen dice, ups, tampoco me acuerdo. No es por eso, ¿no? Si ella guarda justamente la palabra de Dios, es para volver a sentir, ¿sí? Si se puede decir así, exprimir todo el amor que hay contenido en las palabras de Jesús y que no puede salir de todo un jalón, sino que al contrario, entre más lo voy a guardar, más va a enriquecer, más va a llenar mi corazón y que me va a permitir también, pues, responder. Ahí se acuerdan de lo que decía Jeremías, cuando se presentaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo, la alegría de mi corazón, ¿no? La Virgen guarda las palabras porque son su gozo, la alegría de su corazón. Ahí les puse el cantar de los cantares para que también, si se acuerdan, veamos que no es solo de saber lo que el Señor dice, ¿no? Sino es de saborearlo. Sus labios son lirios que destilan mirra pura. Su paladar rebosa dulzura. Todo en él es una delicia, ¿no? Parece que se lo va a comer, ¿no? Sus palabras se las va a comer, se las va a saborear. Y todo es igualmente, en el cantar, todo es,
no me dicen que pues, está muy musculoso, no, dicen dan sus manos brazaletes de oro, etcétera, etcétera, para que yo pueda ver, yo pueda saborear esa belleza de mi amado. Y para la Virgen es igual, es saborear la belleza de su Hijo, es saborear el amor que hay en Él, saborear su presencia. Si se acuerdan, en el Nican Mopoa, en el número 22, nos dice que San Juan Diego, ante la presencia de la Virgen, escuchó su venerable aliento. Pero no es solo su palabra, es su amada palabra, infinitamente grata, aunque al mismo tiempo majestuosa, fascinante, como de un amor que del todo se entrega. No es solo una palabra así para saber, ¿no? Es una palabra que me llena. Y se acuerdan que les habían dicho de San Juan de la Cruz, y que no les había dado su poema, que era este: en soledad vivía, y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía, a solas su querido, también en soledad el marido. Cuando se escucha eso, como que San Juan de la Cruz nos hace sentir la dulzura de esa soledad, ¿no? Nada más por la manera en que va a modular las palabras, ¿no? Nos va a hacer entender que en esa soledad sí encuentro la dulzura de Jesús, la dulzura de su presencia, ¿sí? Es igual, ¿no? La Virgen encuentra que en las palabras de Jesús encuentra la dulzura del corazón de Dios, ¿no? Encuentra la belleza del rostro del Padre. Entonces vamos a ver cómo justamente la palabra va a ser el corazón de la oración, ¿sí? Sin la palabra no hay oración. ¿Por qué? Bueno, sí, puede haber una Eucaristía, ¿sí? Pero aún la Eucaristía va a necesitar la palabra para saber lo que realmente se está pasando, ¿sí? La palabra es lo que me va a permitir pasar por encima de las apariencias, por llegar en el misterio que se esconde y que se me revela a través de estas apariencias, ¿sí? Y entonces la oración sin la palabra es como una vez me vino a ver una señora, toca mi puerta, me dice: padre, ¿lo puedo ver? Y digo: sí, sí, ¿cómo no? Y me dice: padre, es que necesito su consejo. Y me va: adelante. Y empieza y habla. Y como hablaba pues a un momento estaba viendo cuándo iba a respirar, ¿no? Para decirle, pues, darle unos consejitos antes que se acabara la hora, ¿no? Y entonces ahí estaba espiando dónde y el momento en que iba a respirar, ¿sí? Y de hecho, en un momento, pues logré, ¿no? Dije: no, es que yo pienso que no sé qué. Sí, pero... Entonces, segunda vez, dijo: ok, voy, y otra vez cuando veo que sí iba a respirar, voy, y otra vez me cortó la palabra y siguió, ¿no? Y se fue, y cuando se fue me dijo: padre, muchas gracias por sus consejos. Y fue muy chistoso, ¿no? Es que vino, sí, cierto, estábamos los dos juntos en el mismo salón, ¿no? Pero pues yo no dije nada, ¿no? Ella nada más habló y fue un monólogo, ¿no? Y nuestra oración sin la palabra es un monólogo. Es que sí está el Señor, pero no hay encuentro, no hay diálogo, no hay un momento en que Él hable, ¿no? Hasta yo hago las preguntas y las respuestas, ¿sí? Me acuerdo de una vez un estudiante que me vino a ver y me dijo: estaba muy enojadísimo con otro estudiante, ¿no? Y me viene a ver y me dice: ¿qué? No sé qué, le va a hacer esto, le va a hacer lo otro. Y yo le digo: pues mira, ¿sabes qué? Primero vas a la capilla, oras, y después me vienes a decir lo que el Señor te dijo, ¿no? Fue a la capilla, abro su Biblia, ¡pam!, cayó sobre él, ojo por ojo, diente por diente,
¿no? Entonces me vino a ver y me dijo, pues ya ve, padre, el Señor me dijo, ¿no? Y me dijo, no, pues ahí haces las preguntas y las respuestas, ¿no? Ahí ya llegas con algo en el corazón y nada más le pones una etiqueta que eso es de Dios, ¿sí? Pero nunca te encontraste realmente con Dios, nunca le dejaste oportunidad para que te lleve más allá de tu manera de ver o de tu manera de pensar o de tu manera de sentir, ¿sí? Entonces la palabra de Dios, con todas las condiciones que vimos en una de las clases anteriores, es justamente lo que va a permitir ese verdadero diálogo con Dios, que va a hacer que mi oración va a ser un momento en que estoy con Dios y hablo con Dios y escucho a Dios. Es lo que dice la Madre Teresa de Calcuta. Dice: el principio de la oración es el silencio. Y eso va a decir por qué. El principio de la oración es la Sagrada Escritura. En ella escuchamos a Dios que nos habla. Y después comenzamos a hablarle a Él de nuevo, desde la plenitud de nuestro corazón. Y Él escuchaba, ¿no? La palabra de Dios me va a hacer escuchar justamente lo que Dios me quiere decir y no solo lo que yo tengo que decir, lo que yo tengo que informarle, lo que yo quiero saber, lo que no. Me va a permitir lo que más necesito, escuchar el amor de Dios para mí. Desde entonces la plenitud de mi amor, llenado por esas palabras de amor, entonces sí voy a poder empezar un diálogo con Jesús que no se va a quedar en la superficie, lo que va a ser como el diálogo de la Virgen con Jesús, que va a ser un diálogo de corazón a corazón, un diálogo que me pueda llenar. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Ahí le vamos a pedir ayuda al Padre Raniero Cantalamessa. Realmente espero que todos hayan leído esa predicá de Dios es amor, que yo les puse. Si no pueden leer todo porque se les hace demasiado largo, que lean por lo menos los dos últimos números, el 5 y el 6, que son bellísimos, bellísimos. Y entonces en el número 6 nos recuerda como San Pablo nos dice que nada nos puede separar de su amor, ¿sí? Y entonces de ahí saca una manera de, como decir, apropiarse, concretar el amor de Dios. Dice un método para aplicar a nuestra existencia concreta la luz del amor de Dios, ¿sí? Y ahí nos muestra que ¿qué hace San Pablo? San Pablo, como vimos en una de las clases anteriores, expone su vida, o no solo su vida, sino su corazón, porque no solo es lo que está vivido, sino también es el futuro ya presente como germen en su corazón, ¿no? Y presenta todo al Señor, ¿no? Los peligros, los enemigos del amor de Dios que enumera son los que de hecho Él experimentó en su vida. Angustia, la persecución, la espada, todo lo que Él vivió es eso que está sacando. Él los repasa en su mente y constata que ninguno de ellos es tan fuerte que se mantenga comparado con el pensamiento del amor de Dios, ¿no? Ve todo eso y pone el amor de Dios y ve que no hay ninguno que pueda mantenerse de pie respecto a ese amor de Dios. Y dice, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Mirar nuestra vida tal como está, se presenta, ¿sí? Miedos, dolor, amenazas, complejos, defecto físico o moral, recuerdo penoso, todo eso, y lo voy a comparar o enfrentar con el amor de Dios, que es justamente más fuerte que todo eso. Y eso es lo más capital, ¿no? Voy a recibir esa palabra para justamente ver cómo el amor de Dios es vencedor en
toda mi vida, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto que hace el amor de Dios? Es esto que hace la Virgen María en mí. Es que no es que el amor de Dios tome posesión de mi vida en su conjunto. No, el amor de Dios toma posesión de mi vida dimensión tras dimensión, día tras día, ¿sí? Y en cada dimensión empieza por así lo que le dejo y poco a poco va profundizando. ¿Por qué tengo una vida de 80 años en la tierra? Es para que me dé tiempo de dejar que el amor de Dios no se quede nada más a la superficie, sino que vaya, como decir, penetrando pues todo lo profundo de mi corazón, ¿sí? Y entonces voy a escuchar esa palabra para sentirme amado, para que este amor llene cada rincón de mi corazón, y no lo llene solo a la superficie, sino realmente si se fueron a ver la película del Principito, como los baobabs, ¿no? de la planeta, el Principito siempre le quita los baobabs, las semillas de baobab que encuentra en su planeta, porque su planeta es tan chiquito que cuando crecen los baobabs, pues sus raíces pues ya traspasan el planeta, la hacen explotar, ¿sí? Y es igual, ¿no? Es esa raíz del amor de Dios que penetra todo, porque no deja nada fuera de su alcance. Y entonces, como veíamos con el padre Raniero Catalamesa, lo primero es el contacto, ¿no? ¿Se acuerdan siempre lo que veíamos en la clase, una de las clases anteriores? Primero, yo entrego, yo expongo mi corazón al Señor, tal como es, ¿sí? Después, segundo paso, justamente una vez que ya expuse, pues no me quedo encerrado en este corazoncito, que está bien limitado, sino que ahí me abro al misterio de Dios. Y tercer paso, saboreo ese amor que Dios me tiene, esa conjunción entre la grandeza de Dios y su amor que hace que llega a mi pequeñez, ¿no? Lo que dice la Virgen: el poderoso hizo por mí grandes maravillas, santo es su nombre, ¿no? Pero no era esa que quería, sino de decir que Él justamente se bajó para ver la pequeñez de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me dirán bienaventurado, ¿no? De ver que, wow, el Señor de los señores me ve a mí y me ama a mí. ¿Cómo decir? Ese vínculo entre la grandeza de Dios y mi pequeñez es lo que me deslumbra, ¿sí? Por eso lo importante es ser pequeño. Pero entonces ven ese contacto con Dios, ¿no? Y ahí ver que ese contacto concretamente, ¿qué es? No es forzosamente pues agarrar una hora de oración. No, puedo muy bien, cuando estoy en mi casa, pues me aíslo 30 segundos, ¿no? O en el trabajo igual, puedo tomar 2 minutos para tomar un café, ¿sí? O si realmente tengo un jefe que es malísimo, por lo menos no me puede impedir de ir al baño, ¿no? Y ahí pues tengo mis 30 segundos y mis 2 minutos, ¿no? Ahí puedo siempre justamente aislarme, porque sí necesito un poquito, un ambiente que me ayude a acoger esa presencia de Dios, ¿no? Que me permita cerrar los ojos, o que me permita tener algo de silencio o algo de calma. Y después entrar en la dinámica de la palabra de Dios. Eso es capital. Es que la palabra de Dios es viva, ¿no? Es más tajante que una espada de 2 filos. Esa palabra de Dios es como una ola que viene del corazón de Dios, ¿sí? Y que si me dejo, me lleva, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es plantearme aquí y dejarme llevar por ella, porque ella tiene un dinamismo intrínseco que me va a llevar al corazón de Dios. Y ahí son varias
justamente varias maneras de entrar en esta dinámica de la palabra de Dios. La primera de ellas seguramente es, por ejemplo, retomar por mi cuenta un salmo, ¿no? Voy con Dios, pero estoy un poco aburrido, no sé cómo, pues primero se lo presento, ¿sí? Pues después le presento mi corazón, ¿no? Pero después voy a decir cuál es una de sus palabras que me lleve a desear, ¿no? Y voy a ver que el Salmo 63, ¿no? Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, ¿no? Quiero contemplarte, mejor que la vida es tu amor, ¿no? Es ¿cómo decir? Una alegría sobre mis labios, ¿no? Y ahí, si me dejo llevar, ¿sí? Por esa palabra, ella va a abrir en mi corazón ese deseo, ¿no? Va a hacer que pues yo estaba delante del Santísimo y así bien aburrido, y de repente me entra ese deseo de ver a Dios, ese deseo de estar con Él, este deseo de dejar que su presencia pueda ser como el agua para mi corazón, ¿no? que es como tierra reseca. Hay otro salmo que es muy bello, que es el 136 o el 135, que recuerda toda la historia de Israel desde la creación, y cada vez que el Señor hace algo, el salmista recuerda porque eterno es su amor, ¿no? Y entonces uno empieza a leer que pues el Señor creó las cosas porque eterno es su amor, el Señor salvó a su pueblo porque es eterno es su amor, el Señor lo guardó en el desierto porque es eterno su amor, el Señor le dio de comer porque es eterno su amor. Y si en lugar de parar la dinámica, pues yo dejo que el salmo vaya hasta el final, pues digo, y el Señor hizo eso en mi vida porque eterno es su amor. Y el Señor estuvo presente conmigo en este momento porque eterno es su amor. Y el Señor no me dejó en tal otro momento porque eterno es su amor. Y el Señor se reveló a mí porque eterno es su amor, ¿sí? Y es el mismo salmo. Si no le paro, si no le detengo la dinámica, que me va a entrenar, ¿no? Que me va a llevar justamente como un río de agua viva, ¿no? Que va a hacer que yo no es solo que veo así el rito, sino que justamente me voy a plantear en medio para que me lleve, ¿no? Por eso primero voy a presentar mi corazón, para que esa palabra lo pueda arrastrar, lo pueda entrenar en su dinámica. Hay otra manera, que es, por ejemplo, yo me voy a servir del Evangelio en que el Señor corre a los vendedores del templo, ¿sí? Y yo vengo a la adoración y pienso todavía en mi trabajo y en las broncas que tengo en casa y que no sé qué y lo otro, y no logro estar con Dios, ¿no? Y ahí me voy a agarrar este Evangelio y voy a decir, Señor, ¿sabes qué? Tú corriste a los bueyes que estaban en el templo, tú corriste a las, ¿cómo decir? Pues hasta las palomas, ¿no? Que no habían hecho nada. Tú como que volcaste las mesas de los cambistas y echaste su dinero por fuera. Pues Señor, ¿sabes qué? Yo tengo en mi corazón a alguien que no quiere salir, ¿no? Tengo tal sentimiento de tristeza o tal sentimiento de enojo, tal sentimiento de no sé qué, o tengo tal evento, tal cosa que pasó, o tengo también tal persona, que me dijo esto, o el otro que estoy viendo que está dañando mi vida. Señor, mi corazón ausente es tuyo, es tu templo. Entonces, Señor, pues corre, ¿sí? Señor, yo quiero sacar de mi corazón porque no es este sentimiento, no es esta persona que va a guiar mi vida, no, eres tú. Y si vuelve a entrar, pues lo vuelvo a sacar, ¿no? Y ahí ven, la palabra justamente me va a dar tanto luz como su propia fuerza para poder sacar pues todas esas cosas
de mi corazón. También puedo exponer a Jesús mi situación actual y pedirle que me envuelva con su amor, ¿no? Tengo algún fracaso en mi vida, algún cansancio, alguna desesperanza, y me acuerdo que el Señor en San Mateo dice, en el capítulo 11, pues vengan a mí todos los que están cansados, y yo los aliviaré. A ti le digo, Señor, ¿sabes qué? Pues hoy me fue de la patada, todo lo que había planeado no lo pude hacer, me van a correr, me van a regañar, ¿sabes qué, Señor? Estoy cansadísimo. Y entonces, pues, Señor, vengo a ti para que me des alivio, ¿no? Vengo a ti para descansar mi corazón como San Juan sobre tu pecho, ¿no? Y ahí igual voy a tomar esas, como decir, esas palabras de los santos, que mi alma está apretada contra ti. Voy a decir, pues está como un niño en brazos de su madre. Voy a tomar todas esas palabras que son tan fuertes y que me permiten no solo saber, sino justamente sentir ese descanso que el Señor me da a través de su palabra. Y entonces, si me dejo llevar por esa dinámica de la palabra, pues entonces el descanso que el Señor me ofrece, pues puedes llegar justamente a tomar posesión en mi vida. Igual cuando, por ejemplo, me voy a sentir solo. Si me voy a sentir solo y que me siento solo y nadie me pela, y etcétera, etcétera, ¿no? Y poder escuchar al Señor que dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y ahí igual poder ver que, pues, que el Señor me decía, pues, hazme oír tu voz, hazme ver tu rostro, porque tu voz es suave y tu rostro bello, ¿no? Como la paloma en la hendidura de la roca, ¿no? Y entonces ahí mi soledad se puede transformar en un momento de intimidad muy grande con Dios, ¿no? Estaba yo solo y ahora, al contrario, el estar solo me permite saborear de que, wow, todos los demás me abandonaron, pero tú estás ahí y estás ahí para mí. No es lo que dice Santa Teresita, ¿no? Dice, a dos amantes necesitan la soledad, ¿no? Para justamente poder hablarse que nadie esté así de metiche, ¿no? Y entonces descubro que eso que da un vacío se vuelve al contrario un momento increíble de intimidad con Jesús, ¿no? Y de sentir su plenitud y su dulzura. Igual cuando peco y que pues me duele, etc. Y le voy a decir, Señor, me siento muy mal porque lo que hice no es pequeño, ¿no? Es bastante mal. Y puedo escuchar al Señor que me dice, pues sí, pero a pesar de todo hay más alegría en el cielo por ti, que eres pecador, cuando volteas hacia mí, que por 99 justos, ¿no? Y ahí va a ser algo tan increíble, decir, wow, Señor, ¿de verdad? ¿De verdad? Y ahí después le digo, ¿no? ¿Y si algo peor? ¿No? Escuchar al Señor que dice, pues si hace peor, pues habrá más alegría para ti en el cielo si volteas hacia mí que por 99 justos. Y ahí como que ya me empieza a mostrar que no, va mucho más allá de mis sentimientos, va mucho más allá de la broma, va mucho más allá de todo. Es que estoy viendo algo que no tiene fondo, ¿sí? Un amor que no, ¿cómo decir? Que cada vez que pienso que ya lo alcancé, pues todavía tiene mucho más profundidad y mucho más fuerza. Y eso va a llenar mi corazón de manera muy impresionante. Y nada más termino por allí para dejarle el lugar a Carlos después. Todavía no terminamos, todavía tendremos que ver otra cosa la próxima vez. Pero este hecho de hacer resonar
la palabra de Dios en mi vida, ¿no? De ver que la palabra de Dios es como una gotita de agua, ¿sí? Esa gotita de agua que cae en un corazón que es como una esponja seca. Una gota de agua sobre una esponja seca pues no cambia nada. Pero si esa gotita está seguida de otra gotita y de otra gotita, pues al final esa misma esponja pues se vuelve totalmente empapada, recobra su flexibilidad y se vuelve llena hasta rebosar. Y es igual para la palabra de Dios. Cuando escucho la palabra de Dios un día o una vez, pues está bonita, ¿sí? Pero todavía es como esa gotita que cae solita en la esponja, ¿sí? Yo me voy a levantar en la mañana y voy a escoger una palabra, ¿no? El Señor que me dice, yo te he llamado mi amigo, ¿sí? Pues qué padre, ¿no? Ser el amigo de Dios, pues tiene buenos amigos. Y me voy al trabajo y tengo un jefe que es horrible y ya me empiezo a enojar. Y digo, no, como que tan buenos amigos no. Entonces le vuelvo a preguntar, Señor, ¿cómo me ves? No, y el Señor que me vuelve a decir, pues eres mi amigo. Porque te he dicho todo lo que mi padre, todo lo que he escuchado de mi padre. Y después pues hago algo bueno en mi día, ¿sí? Le doy servicio a otro que nadie vio y le pregunto a Dios, ¿no? Señor, ¿cómo me viste? ¿No? Y el Señor que dice, pues sí, eres mi amigo, porque todo lo que he escuchado de mi padre te lo di a conocer. Y después pues me caigo en uno de mis pecados preferidos. Ay, no, otra vez. Y voy a ver al Señor y le digo, ¿qué? Y dice, pues te llamaron mi amigo, porque todo lo que he escuchado de mi padre te lo di a conocer. Y después voy a ver algo y ahí compartimos un cafecito al Señor y yo, no voy a dar gusto, ¿verdad? Y digo, Señor, ¿qué? ¿No? Y otra vez, como la Virgen, me guardo esa palabra, ¿no? Pues te he llamado mi amigo, porque todo lo que he escuchado de mi padre, ¿no? Y después tengo miedo de tal cosa o de tal otra cosa que, me van a dejar o me van a ver mal. El Señor que me dice, no, pero eres mi amigo, ¿sí? Porque todo lo que he escuchado de mi padre lo voy a conocer. Pues a la mañana siguiente, cuando voy a escuchar al Señor que me dice, te he llamado mi amigo, pues no va a tener nada en comparación al día anterior, ¿no? Nada de proporción, ¿no? Alguna que pues bueno, lo escuché una vez y ya, y la otra es que todo el día y todas las cosas, esa palabra vino a empapar cada una de mis acciones, esa palabra vino a empapar cada uno de mis sentimientos, cada una de mis relaciones. Y entonces cuando el Señor me dice, te he llamado mi amigo, pues sí, es el Señor que me acompañó en la mañana cuando me enojé, que me acompañó cuando me caí, sí, es el Señor, es mi amigo. Ahí sí, esa palabra para mí puede llenar mi corazón, puede realmente empaparlo hasta rebosar. Y ahí va a ser muy importante en mi vida que no sea solo de vez en cuando, pues escucho una palabra y me hace llorar porque es muy bonita. No, esa palabra me tiene que acompañar, ¿no? Como la Virgen, tengo que guardarla, repasarla, ¿sí? Repasarla a lo largo del día, cada cambio de actividad, cada cambio de sentimientos, y ahí dejar que no haya nada que le escape, para que esa palabra justamente me pueda llevar por su propia dinámica, ¿no? Que esa palabra me pueda entrenar por su dinamismo interno hacia el corazón de Dios, de donde más o menos. Entonces la próxima vez pues ya vamos a seguir un poco el mismo tema. Dijo el lugar a Carlos.